Vamos a hablar un poquito en el contexto del lenguaje ensamblador acerca de las interrupciones. Básicamente, se conocen como interrupciones a unas señales que se generan de alguna manera para decirle al microprocesador que atienda esa señal. El microprocesador está trabajando bajo el comando del sistema operativo y pues tiene muchas tareas que hacer, aunque el usuario no esté manejando la computadora, pero ustedes ven su computadora no la están utilizando, pero hay algo en su pantalla. Ese algo está siendo enviado por el microprocesador. Toma datos de la RAM, los procesa si hay que procesar, los envía a los periféricos, como por ejemplo a la pantalla. El microprocesador también está atento a que presionemos una tecla o movamos el ratón o que llegue una señal por la red. Entonces, toda la computadora está trabajando. Ahora, cuando nosotros tenemos que programar, entonces tenemos que decirle al microprocesador que interrumpa lo que está haciendo y que atienda lo que nosotros le decimos y en función de instrucciones que le damos. Entonces, una interrupción básicamente es una señal que se envía al microprocesador para decirle que interrumpa lo que está haciendo y atienda otra cosa que nosotros queremos que sea atendida. Ahora, eso en el esquema de un microprocesador, ¿no? O un microprocesador que se dice de un solo núcleo. Porque si ese microprocesador tiene varios núcleos o hay varios microprocesadores, entonces es posible que no tenga que interrumpir nada. Que un núcleo pueda encargarse de una cosa y otro pueda encargarse de las señales que nosotros le estamos mandando, ¿sí? Pero entonces más adelante vamos a hablar de microprocesadores más avanzados. Por lo pronto, como les he dicho antes, estamos empezando con un microprocesador antiguo, pero muy importante. El microprocesador 8088, en la rama 8086 también, es un microprocesador con el cual ya ha empezado a trabajar el sistema operativo DOS, el MS-DOS, ¿no? Ese es, con ese sistema operativo básicamente ha nacido la computación personal. Antes no había computadoras personales, ¿no? Había mini computadoras para instituciones grandes. Y la computadora ha entrado al hogar a través de la computadora personal. Esa computadora personal ha venido con un sistema operativo que se llamó el DOS, el de Microsoft, y por eso se llama MS de Microsoft DOS, el sistema operativo de disco de Microsoft, MS-DOS, ¿no? Ese microprocesador entonces solamente atendía una tarea. Entonces cuando nosotros queríamos decirle algo, pues teníamos que mandarle una señal de interrupción. Bien, ahora hay varias interrupciones, pero por el momento vamos a ver la interrupción 21H. Esta interrupción 21H hace varias cosas que nos interesan. Esta H es hexadecimal. Podríamos convertirlo a decimal, pero con frecuencia se manejan números hexadecimales cuando estamos programando en Assembler. Entonces, nosotros vamos a tomar con el 21 hexadecimal. La interrupción 21 hexadecimal hace varias cosas. Por ejemplo, esta que nos importa en este momento. Imprimir un carácter.
Imprimir un carácter quiere decir que nos saque un carácter, el que nosotros queramos, en la pantalla. Eso es lo que queremos. Eso es lo que podemos hacer. Es una de las cosas que puede hacer. Y es lo que primero vamos a probar. Algo muy básico, ¿verdad? Porque normalmente eso no nos preocupa mucho cuando trabajamos con un lenguaje de alto nivel. Si estamos trabajando con un Basic, con un PHP, JavaScript, Python, no sé, cualquier otro lenguaje, Java, cualquier otro lenguaje que ustedes conozcan, seguramente no es de mucha preocupación el imprimir una letra, ni siquiera una palabra, ¿no? De hecho, el programa más sencillo que hacemos es el programa que decimos Hola Mundo, en el cual sacamos dos palabras. Pero estamos a otro nivel. Estamos trabajando con el ensamblador. Estamos trabajando en un nivel bajo. Es un lenguaje de bajo nivel. Un poquito más bajo y es binario directamente. Entonces, imprimir un carácter tiene su, digamos, ligera complicación. Esta interrupción, resulta que esta interrupción 21H tiene varias funciones. Lo anoto aquí. Tiene varias funciones. Por ejemplo, una de las funciones es la función 2. 2 decimal, hexadecimal, da lo mismo, ¿no? De todas maneras, podría poner simplemente la función 2. Como estamos tratando de manejar todo en hexadecimal, a veces nos conviene manejarlo así, entonces le pongo 2 hexadecimal. Es lo mismo que 2 decimal, no hay problema con eso. Y el 0,2 más para que sea 2 dígitos. La función 2 de esta interrupción que estamos hablando, de la interrupción 21H, permite imprimir un carácter en la pantalla. Y nosotros tenemos que decirle qué carácter queremos imprimir en el registro de L y decirle que queremos usar la función 2. Eso tenemos que ponerlo en el registro AH. Y después llamamos a la interrupción. Recordemos pero esto, del AH y del AL. ¿Se acuerdan que hemos dicho que hay unos registros que se llama AX, BX, CX, DX? ¿Verdad? Hemos dicho que esos son unos registros de propósito general. ¿No es cierto? Y además que están compuestos de 2 bytes. Un byte que se llama AH y otro byte que se llama AL. Eso es lo que hemos hablado antes. De la misma manera el BX, hemos dicho, es un registro compuesto por 2 bytes. 2 bytes hacen una palabra, hemos dicho, ¿no? Y el BX se puede descomponer en un registro que se llama AH, que quiere decir A alto, A high, es el BL, el B bajo. Esto es B high, B alto, o sea, el byte alto, y el byte low, bajo. Todos estos se componen así. Todos estos, CH y CL. DH y DL. Se componen en 2. Son registros de propósito general y las funciones a veces nos piden, o bueno, siempre nos piden que pongamos la información en algunos registros. Por ejemplo, y volvemos a esto, la función 2, la que nos sirve para sacar un carácter en la pantalla, esa la utilizamos de esta manera. Aquí lo pongo. En AH tengo que colocar
el número de la función, o sea, la función 2. Y en DL, aquí, perdón, en este registro, acá es donde en esta función hay que colocar para usar esta función tenemos que colocar el 2 o el 02H en el registro AH. Ahí tenemos que colocar eso. Por eso dice acá, el registro AH debe contener el número de la función, o sea, el 2, si queremos imprimir un carácter. Y este otro registro, tiene que contener, dice acá, el carácter que queremos imprimir. Entonces, ¿cómo ponemos eso? Pues vamos a utilizar, ya esto sería en Assembler, tendríamos que utilizar una instrucción que se llama mov, de mover, porque mueven los datos, mueven las palabras, los bytes. Esto es como una asignación. Por ejemplo, lo que yo quiero es decirles, quiero imprimir un carácter, quiero imprimir la letra A. Entonces, primero le hago caso a mi instrucción que dice AL debe contener el número de la función es 2. Entonces le voy a decir, mover a AH el número 2. Esto es como si estuviera diciendo en otro lenguaje AH igual a 2. Es como esto es una variable, ¿verdad? Y lo que estoy haciendo acá es una asignación. El 2 lo estoy poniendo en la variable AH. Esto es equivalente. Este 2 lo estoy colocando en el registro que se llama AH. Y preferiblemente vamos a poner en hexadecimal. Como les digo, en este caso da lo mismo, que le ponga decimal o hexadecimal, es lo mismo, ¿no? Que le ponga 0,2 es lo mismo que 2. Y en este caso yo voy a poner así. Así consistentemente voy a colocar en los otros casos. Bueno, entonces he hecho caso ya a esta parte donde me dice que para usar esta función de imprimir un carácter, AH debe contener el número de la función, que es 2. Y en DL debe contener el carácter. Entonces, le diría, a DL tengo que colocar el carácter. ¿Qué quiero imprimir? La letra A. Entonces, una de las cosas que puedo hacer, ¿qué código tiene la letra A? Estos son los caracteres ASCII. Entonces, yo busco aquí la letra y fíjense, aquí está. El número 65 es la letra A. O tal vez quiero la letra A minúscula, entonces tendría que colocar el número 97. Si quiero imprimir la A minúscula, tengo que colocar 97. Si quiero imprimir la A mayúscula, 65. ¿Sí? Ya sé entonces eso, así que regresaré acá, donde estoy construyendo el código. Entonces acá quiero imprimir la letra A mayúscula, entonces le digo 65. Ese número está en decimal, entonces no le voy a poner H, porque ese sería otro código, ¿no? ¿Qué es esto que estoy haciendo? Es como decir, en cualquier otro lenguaje, poner aquí 65. Este es equivalente. Esto de acá es una asignación en cualquier lenguaje, en el assembler lo ponemos así. Quiere decir, mover este dato a este registro. Lo mismo aquí. Mover este dato a este registro. Y después de eso, lo que tengo que hacer es llamar a la interrupción, porque estas son funciones. Esta es la función 2 de una interrupción, entonces en algún momento tengo que llamar a la interrupción. La interrupción es la interrupción 21H.
Así utilizamos esa función. Estas serían las instrucciones para imprimir un carácter en la pantalla en Assembler. Bueno, esto no, ¿verdad? Esto es solamente la explicación. Esto no es. Esas tres instrucciones son las que necesitamos para imprimir la letra A en Assembler. Entonces, ahora vámonos a codificar esto. Lo haremos funcionar. Haremos un programa, pero ya tenemos idea de cómo va a ir esto. En algún lugar de nuestro programa vamos a tener que decirle esto. Muy bien. Bueno, entonces voy a hacer funcionar esto. Tengo que llamar en principio al DOSBox, esa caja de DOS. Lo que estoy haciendo es ahora ejecutar esto. Ya se ha ejecutado. Entonces, muy bien. Ahora tienen entonces la caja del DOSBox. Hemos trabajado ya antes con esto, ¿no? Hemos dicho mount. Perdón. Hay que montar nuestras unidades. Porque esa unidad Z es una unidad ficticia, digamos, ¿no? Una especie de unidad virtual que tenemos. Lo que nosotros queremos es que nuestro disco C, en mi caso he instalado en el disco C, el assembler, el macro assembler, y entonces lo quiero colocar, que eso se llame simplemente la unidad C. Entonces pongo así. Bueno, ahí en esta carpeta en realidad directorio se llama, ¿no? En el sistema operativo de OS no hablábamos de carpetas, sino decíamos directorio, como en Linux. Son directorios, no son carpetas. En el ambiente gráfico ya de Windows ya hemos empezado a hablar de carpetas, ¿no? Básicamente es el mismo concepto, ¿no? Pero más que todo nos referimos como en DOS como directorios. En este directorio más 611, ahí he instalado, no, he descargado el macroassembler y después lo he instalado, porque tiene su instalador, en otra carpeta dentro de esa. Aquí ya podría trabajar, pero estoy dirigiendo a esa carpeta y subcarpeta, y le voy a llamar C, unidad C simplemente. Listo, nos dice el drive C está montado. O sea que ahora cuando yo ponga C dos puntos, estoy cambiando a la unidad C. Estoy entrando aquí, a esta carpeta que está dentro de esta carpeta. Y ahí que tengo es ya mi instalación del macroassembler. Ahí está la carpeta bin, help, include, etc. Y en la carpeta bin es donde tengo programas para compilar y enlazar. De hecho, tengo un pequeño programa que se llama ML que compila y enlaza en uno solo. Entonces, lo que ahora nos corresponde es construir nuestro programa. Y después, acá tenemos, bueno, acá tenemos todos estos ejecutables son los que nos van a servir. Dir es para ver el directorio, es una orden que puedo usar con este parámetro /p para que haga pausa. Miren, hay varios programas, pero uno de los que nos interesa está por aquí. Este ML agarra un archivo fuente en ensamblador, lo compila, produce un OBJ y después lo enlaza, produce un exe, un ejecutable. Este es el que vamos a emplear. La anterior vez hemos empleado para ver si estaba todo bien instalado y hemos hecho correr un programa de ejemplo, ¿no? Ya, pero ese era solamente un ejemplo, no hemos analizado nada del programa ni nada de eso. Ahora sí, empezamos de lo chiquito y vamos a ir avanzando poco a poco. Bien, entonces aquí ya estamos. Ahora tengo que ejecutar un editor de texto y ahí hacer el programa, ¿no? Tenemos esta estructura.
¿Ya? Modelo pequeño dice, pila, y aquí dice, empieza acá el código. Esto vamos a aclarar después, pero acá tenemos directamente una especie de esqueleto para nuestro procedimiento principal. Main quiere decir principal, ¿no? Y proc viene de procedimiento. Este endp, fin del procedimiento main. Termina el main. Ya. Acá vamos a colocar nuestro código. ¿Qué queremos hacer en este momento? Queremos simplemente imprimir un carácter. Por eso lo voy a llamar, voy a grabar este archivo con el nombre de carácter simplemente. Carácter.asm. ASM de assembly. Y entonces nos acordaremos. Eso ya uno podría tenerlo anotado, ¿no? En otro lado, como una cartilla. Y decir, a ver, sé que quiero imprimir un carácter y sé que tengo que usar la interrupción 21H. Esa función 21H me pide que ponga el número de la función en el registro AH. Entonces, eso haremos. De hecho, ya hemos hecho esto, ¿no? Solamente lo estoy repitiendo aquí. Ahí está. Esto es la función 2 que tengo que poner en AH. Después me dice el carácter que quiero imprimir, tengo que colocarlo en el DL, en el registro DL. Entonces le digo mover al registro DL el carácter que quiero imprimir, que era una letra A, y la letra A tiene el código de 65. Y después de eso tengo simplemente que llamar a la interrupción 21H. Este es un código que ya hemos construido antes, ¿no? Está ahí en el documento anterior. Hemos analizado este código y eso estoy poniendo. Pero lo repito. Esta instrucción lo que quiere decir es que quiero mover este 2 al registro AH. ¿Por qué? Porque esta interrupción 21 me dice, para usar una de las funciones tienes que colocar el número de la función en AH. Bueno, ya lo he hecho. Quiero usar la función 2. Y si se trata de la función 2, que es imprimir un carácter, el carácter tienes que colocarlo en DL. Y eso estoy haciendo ahora. El 65, que es la letra A mayúscula, este es el código ASCII de la letra A mayúscula, lo estoy colocando en el registro DL, tal como me pide esta interrupción. Entonces con eso ya me tiene que salir una A. Pero después de que acabe eso, tengo que decir, ahora tienes que acabar el programa. O sea, ya, y de ahí salite el DOS. Entonces para eso hay una otra interrupción. La interrupción es la interrupción 4C. Entonces esa interrupción tengo que colocarla en el registro AH. 4C porque es hexadecimal, ¿no? Y después llamo a la interrupción 21. O sea, esta es otra función. Esta otra función es una función que sirve para salir al DOS. O sea que ahí queremos ya que acabe el programa. Que se salga. Imprimió la letra y bueno, y después que se salga otra vez al DOS. Esto es entonces. Este es el programa que tenemos. O sea que ahora lo que tengo que hacer es compilar y ejecutar esto. Muy bien, entonces me voy otra vez a mi ventana de DOSBox. Este es el código fuente y ahora me voy a compilar y ejecutar y pruebo. En la pantalla me tiene que salir una letra A. Y si sale una letra A, hemos programado. Aquí nos habíamos quedado. Asterisco.asm. Este es el archivo que acabo de grabar. Carácter ASM.
La orden que estoy haciendo, por ejemplo, es esta, ¿no? Quiero ver el directorio de todos los archivos con la extensión ASM. Y el único que había tenido había sido ese que dice carácter, que es el que acabo de grabar. Compilamos entonces. Puedo utilizar lo que les estaba comentando antes, el ml. Es un comando que me que me sirve para que yo pueda compilar y enlazar. Vamos a hablar después del procedimiento ese, ¿no? De qué es compilar y qué es enlazar. Pero por ahora lo ejecutaremos. Si hay algún error me va a avisar. Dice módulos objeto carácter obj. Ha construido esto. Ejecutar archivo carácter.exe. Ha construido el carácter.exe. O sea que este ML ha hecho las dos cosas. Ha sacado un archivo objeto, que es el archivo compilado, y ha generado un ejecutable. El que se genera el archivo objeto es el compilador y el que genera el archivo exe es el enlazador o linker. O sea que ahora hay este archivo. Por ejemplo, si veo, bueno, aquí hay un montón de exes, ¿no? Pero fíjense que uno de los exes que aquí hay es nuestro hola aquí, en el segundo. Hola.exe. No, ese es el que hicimos la otra vez. En nuestro caso que llamaba carácter se llamaba, ¿no? Entonces le pondremos que queremos ver esto con pausa. Aquí está, carácter.exe. Ese es el que hemos generado. Entonces, como es un ejecutable, lo ejecutaremos. Puedo llamarlo así, carácter.exe o carácter simplemente. Y es un archivo ejecutable, ¿no? Enter. Y me ha salido la letra A. O sea que nuestro programa ha funcionado bien. Para sacar una letra, en realidad el microprocesador hace bastante trabajo. O sea, no es tan directo, ¿no? En un lenguaje de alto nivel nosotros lo damos eso como la tarea más sencilla que parece que no requiere nada de esfuerzo del microprocesador. Sí hay un trabajo que tiene que hacer. Tiene que llamar a las librerías del sistema operativo para sacar eso. Y nosotros, bueno, con 3 líneas hemos hecho, ¿no? Más líneas, pero el núcleo de eso son las 3 líneas. El uso de la interrupción 21, función 2. Bueno, este es nuestro programa que hemos hecho. Saca un carácter. Nosotros queremos 4. Entonces, primero empezaremos con la H. Eso hay que averiguar, ¿no? ¿Qué código tiene la H? Entonces, yo me voy a ver el código de la H. La H mayúscula había sido el código 72. Entonces, yo tendría que decirle que saque el código 72. Fíjense, cuando no pongo aquí H, entonces es decimal. Aquí he puesto H, es hexadecimal. Claro, en este número chiquito no importa, ¿no? Pero aquí sí importaría. Si pongo así va a haber una falla. Error. Tengo que decir, es un número y es un número hexadecimal. Si no le pongo nada, es un número decimal. Y después digo, imprímase. Muy bien. Ahora, eso copio, pues. Y le digo, ahora la O. Me voy a fijar el código de la O. Digamos que sea la O minúscula, que había sido 111. Entonces le pongo 111. Fíjense, esto ya no es necesario, porque aquí le he puesto en AH y esta función no va a alterar, la función 2 no va a alterar el valor de AH. Entonces, esto no sería necesario, porque aquí ya está en AH y espero que nadie me lo mueva. Cosa que puede ser, porque algunas interrupciones cambian el valor de los registros. En ese caso, otra vez tendría que colocar acá, ¿no? Pero creo que esta no. Entonces, por eso es que estoy poniendo
así que ya no estoy poniendo más bien a mov a h02. Más bien lo que quiero ahora es fijarme en el código de la L. La L había tenido el código 108. Bueno, pero en realidad no les he dicho que esto puede ponerse así. Si es un carácter puedo colocar entre comillas, o sea, también podía haber colocado así. L. O sea, este es H O L A. Y con eso imprimimos hola. Y después le decimos que salga, ¿no? Esto no puedo ponerlo cada vez, ¿no? Porque si le pongo aquí ya sale y no, yo no quería eso. Quiero que después de que imprima todo recién salga, porque esta es la función salir al DOS, ya, entonces salir del programa concretamente. Y lo grabaremos eso con otro nombre. Lo grabaremos con el nombre de hola.as. Muy bien, y entonces ahora me voy a mi caja de OS. Y en la carpeta bin buscaremos todos los assemblers que hemos hecho. Ahí está el hola, el que acabamos de hacer hace un momentito. Y eso que queremos compilar y ejecutar. Entonces hola.as. Y me dice que ha construido el hola obj, ha construido el hola exe, o sea que ahora puedo decir hola.exe, digamos, y me tendría que salir hola, y justo me sale hola. Entonces nuestro programa ha funcionado bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora es imprimir ya no un carácter, porque sí nos sirve eso de imprimir un carácter, ya vamos a ver. Pero con más frecuencia, en vez de imprimir un carácter, imprimimos una cadena, ¿no? Y decimos, introduzca el número a calcular, algo así. Entonces para eso nos sirve otra función. Muy bien, esto es lo que antes habíamos estado analizando, ¿no? Pero hemos visto de la interrupción 21H imprimir un carácter. Ahora veremos otro. También hemos visto otra función de la interrupción 21H, la función salir al DOS. Y esa había sido la función 4C. En AH hay que colocar el número de la función y después llamamos a la interrupción y ya está. Nos salimos al DOS. Ya hemos utilizado las dos interrupciones. No, nos estamos concentrando ahora en ver la interrupción, en ver la programación. Después ya vamos a empezar a hablar otra vez del hardware, cómo se relaciona con todo esto, ¿no? Aquí hay otra función que ahora tenemos que ver, la función 9, de la misma interrupción, todo es con la interrupción 21H por lo pronto. La función 9 lo que hace es imprimir una cadena. Y dice que en el par de registros ds y de x debe estar un puntero a la cadena. O sea que ds de x debe apuntar a la cadena. Bien, aclaremos cosas. ¿Qué es ds en primer lugar? Porque dx ya conocemos, ¿no? Dx es un registro de propósito general. DX es el registro de propósito general. ¿Y DS qué es? Es un registro que se utiliza para apuntar al segmento de datos. O sea, en un programa nosotros tenemos código, instrucciones y también colocamos datos, ¿no? No todos son instrucciones, con frecuencia colocamos datos. Entonces los datos los colocamos en un segmento.
Y bueno, después cuando hablemos de la memoria vamos a aclarar un poquito más qué ha pasado con este tema de los segmentos. Fue una forma de solucionar que la computadora pueda manejar más información. Bueno, después vamos a hablar de eso. Pero sí hay un lugar especial para datos. Y con este registro, con el registro que se llama DS, apuntamos al segmento de datos. Entonces, esto DS quiere decir segmento de datos. Total que resulta que DS y DX está en una forma que se llama segmento, dos puntos, desplazamiento. ¿Qué quiere decir esto? La memoria en el microprocesador se ha tenido que dividir en segmentos, porque ustedes están viendo que con un registro AX, DX, BX, CX, DX, con cualquiera de esos cuatro registros y con otros registros no podemos acceder a cantidades muy grandes. Por ejemplo, con AX, un registro como cualquiera, podemos acceder a ¿cuántos bytes? A 2 bytes. 2 bytes, ¿cuántos bits son? 8 y 8. 2 bytes, cada byte es 8. Entonces, el DX, que es una palabra, 2 bytes, puede contener 16 bits. Y con 16 bits, ¿hasta qué número podemos apuntar? ¿Hasta qué número podemos? A ver, empecemos a calcular aquí. Con cualquier registro, ¿ya? Con AX. AX es una palabra, un word. ¿Qué es un word? Son 2 bytes. Bien, esto todavía no nos importa, entonces lo borraremos ya. AX es un registro que contiene una palabra. Una palabra son 2 bytes. 2 bytes, ¿qué son? 16 bits. Cada byte contiene 8 bits. Y resulta que con 16 bits, ¿hasta qué número podemos contener? Hasta 2 elevado a 16. Un momento, voy a poner. Eso podemos, ¿no? Ustedes se acordarán que eso es lo que podemos contener. Ahora, 2 a la 16, ¿cuánto es? Si alguien tiene calculadora, pudiera hacerlo. Yo de memoria diría que es 65.535, según recuerdo. Resulta que es el número más grande que puedo poner en un registro a X. Eso significa que puedo manejar esa cantidad de memoria también. Y eso es poco. Esto es, como decir, 64K. Y es poco. Entonces, ¿qué es lo que han hecho los diseñadores del sistema operativo DS, DOS? Han dicho, entonces, toda la memoria lo dividiremos en segmentos. Bueno, que se divide en ciertas partecitas, y esas partecitas las vamos a llamar segmentos. Cada segmento va a tener 64K.
Pero dentro de cada segmento, entonces nosotros decimos, en este segmento pequeñito de 64K, el dato puede estar al principio, al medio, al final. Ese es su desplazamiento, ¿no? Dentro de un segmento, póngale un segmento de 64K, un pedacito de memoria. Y decimos, bueno, pero ese pedacito de memoria está bien, ya lo conocemos como el segmento 1, segmento 2, segmento 3. Ahora, en el segmento 3 hay muchos bytes, 64K. ¿Cómo accedo a un byte en particular? Por su desplazamiento, es decir, si es el primer byte va a ser el byte 0, el segundo el 1, el 2, el 3, el byte 100, el byte 1000, el byte 65000, ¿no? Entonces, en segmentos, la memoria se divide en segmentos y dentro de un segmento se controla o se anota, se registra, se cuenta el desplazamiento. ¿Sí? En el pedacito ese de memoria, entonces decimos, este byte está al principio, es el 0, luego viene el 2. Eso es su desplazamiento. Desde el inicio hacia el final, cuán lejos está cerca, eso se llama su desplazamiento. Entonces, de esa manera, las memorias en el microprocesador se anotan como segmento y desplazamiento. Desplazamiento. O sea, por ejemplo, algo así. Digamos, la sin H. Ese es el segmento 345 y dentro del 345 está como que al principio. Entonces puede ser ya igual. Entonces una dirección en la memoria de un microprocesador de la serie 8088, 8086 y otras, entonces se escribe así. El primer número antes de los dos puntos es el número de segmento y el segundo número es el desplazamiento dentro de ese segmento. De esa manera se puede acceder a mucha más memoria. Esto era insuficiente, pero con esta modalidad de que usar segmento y desplazamiento, entonces ya se podía acceder hasta un mega, que ya era harto. Para nosotros actualmente es poquísimo, ¿no? Un mega, no pues ni un celular de gama baja tiene un mega, ¿no? Pero por aquel entonces un mega era apreciable. Posteriormente, por supuesto, ya no se han utilizado registros así de 2 bytes, ¿no? El registro AX ya no ha servido. Ha habido otros registros mejorados, más grandes, y ahora podemos manejar entonces cantidades inmensas de memoria, ¿no? Pero ese es tema posterior. Ahorita, esta explicación es solo para decir esto. Para imprimir una cadena, tengo que formar una dirección de este tipo. En DS tengo que colocar el segmento del que estamos hablando y en DX tengo que colocar el desplazamiento. Offset también se llama. Offset en inglés significa desplazamiento. Entonces, ¿cómo sería esto? Tenemos que mover al registro DS y ahora esto no vamos a poder hacer todavía muy completo, pero así, el segmento lo pongo así entre estos símbolos para decir, ahí tengo que decirle en qué segmento está, por una parte. Por otra parte tengo que decirle que en DX coloque el desplazamiento. ¿Cómo voy a sacar eso? Todavía no sé. El desplazamiento dentro de ese segmento. Y con eso ya está, porque después con eso ya tengo que llamar simplemente a la
tengo también que decirle qué función quiero utilizar. Eso donde se coloca, ya sabemos de memoria que se coloca en AH. ¿Cuál era la función? Era la función, bueno, y lo puedo revisar aquí. Imprimir cadena ha sido la función 9. Entonces, en AH tengo que colocar la función 9. Y recién ahora sí llamo a mi interrupción 21H. Y con eso se va a imprimir. Bueno, pero así no está tan claro. Tenemos que entrar al código, ¿no? Primero es que este programa, que ya no se llame hola, que le voy a grabar, que lo voy a poner lo voy a grabar con el nombre de cadena. Cadena.asm. Tengo que decir, aquí voy a poner los datos. Y los datos los puedo definir de esta manera. A ver, que se llame saludo o mensaje. DB es de definir byte. Y entre comillas coloco el saludo. ¿Qué va a decir el saludo? Que diga algo como buenos días. Buenos días. Solamente buenos días. Estoy como definiendo una variable. Algo así. Mensaje es el nombre como de una variable, que está compuesta de muchos bytes. Esto es definir byte. Pero las cadenas tienen que acabar con el signo de pesos. Si no acaban el signo de pesos es como si no acabara. Entonces después se coloca, y esa cadena después de eso, que después del buenos días acabe en un signo de pesos. Así tiene que ser. Bueno, esto he puesto porque ahora ya tenemos datos en nuestro programa. Ya no tenemos solo instrucciones, tenemos también datos. ¿Qué datos tenemos? Un mensaje. Muy bien. Y ahora aquí entonces copiaremos el código que estábamos construyendo, explicando cómo se hace la llamada a la interrupción. Así hemos escrito esto en el análisis. Bueno, aquí para saber en qué segmento estamos, en qué segmento está nuestro dato, puedo colocar seg de segmento y decir el segmento en el que se encuentra esto de mensaje. Después, para colocar el desplazamiento, les decía, en inglés desplazamiento es offset. Entonces le pondría, y el desplazamiento de lo mismo. Y con esto casi que tendría que funcionar. Solamente que esta va a fallar, porque no puedo colocar en DS este tipo de orden, sino que en esta instrucción mov solamente puedo colocar acá algo como por ejemplo un dato constante, un dato fijo como 5, 4 o otro registro. Entonces esto voy a tener que colocarlo en otro registro antes de llevarlo al registro de S. Así voy a tener que hacer. Digamos en AAX le voy a poner el número de segmento del mensaje. Eso lo guardo en AX. Y ahora sí puedo decirle, ahora lo que hay en AX, llévalo al registro de S. Con eso ya cumplimos la primera parte, que en DS tenemos el segmento en el que se encuentra el mensaje que queremos que se imprima en pantalla. En DX tengo que colocar el mensaje. Ya, está bien. Y en AH tengo que colocar el número de función y con eso ya tendría que salir. Excepto que después tenemos que decirle que queremos salir al DOS. Entonces al registro AH tengo que ponerle la función 4C en hexadecimal. Y llamo a la interrupción 21H. Y grabo.
Si todo está bien, entonces esto va a sacar el mensaje de buenos días en la pantalla. Entonces vámonos a la compilación de esto. Muy bien, entonces lo hemos grabado con el nombre de cadena. Le pondremos ml cadena.asm. Muy bien. Ha construido cadena obj, ha construido cadena exe. Entonces podemos llamar a cadena.exe. Y nos sale buenos días. Más o menos, ¿no? Porque ahí hay un símbolo que no es la I con acento que he escrito, ¿no? Bueno, es que la I con acento tiene otro código. No es la I normal. La I normal tiene un código, la I con acento tiene otro código. Entonces, mejor lo que voy a hacer es cambiar. Entonces, por lo pronto le diré que sea simplemente una I sin acento, para evitar problemas. Claro que podemos colocar con acento, ¿sí? Pero por ahora no. Simplemente coloco la I sin acento y vuelvo a otra vez compilo y enlazo y llamo ahora al programa cadena.exe. Ahora sí, buenos días. Imprimió la cadena y salió. Perfecto, ya sabemos utilizar tres funciones: la de imprimir un carácter, la de imprimir una cadena, la de salir al DOS. Nuestro programa, el programa que vamos a hacer, va a leer un número y luego nos va a mostrar el doble de ese número. Para leer el número vamos a utilizar la función 1 de la interrupción 21. Luego vamos a tener que hacer que ese número sea sumado a sí mismo. O sea, vamos a sacar el doble y eso lo tenemos que mostrar. Pero vamos a ver que hay algunos problemas. Bien, vámonos al editor. Entonces, vamos a leer un número. Ya tenemos esto para leer el número. Vamos a introducir aquí esto. Cuando pongo punto y coma, lo que sigue se vuelve un comentario. O sea, punto y coma y después ya puedo colocar algún comentario. Leemos un número. Aquí leemos un número. El número se guarda en AL. Eso ya hemos aprendido. Después ese número tenemos que sacar el doble, ¿no? Básicamente lo vamos a sumar, pero hay un problema que tal vez no es evidente, pero va a pasar. Entonces nosotros queremos mostrar el doble de ese número, que es el 6. Cuando el usuario ponga el 3, va a pasar esto. ¿Dónde está el número 3? Aquí está. Cuando el usuario ponga un número, cuando escriba el número 3 en el teclado, en AL va a haber el número 51, no 3. ¿Se entiende, verdad? Antes, cuando nosotros queríamos escribir la letra A, hemos escrito no la letra A, sino el 65. Y ha salido la letra A. Ahora, cuando el usuario presione, si presiona la letra A, no se va a almacenar una letra A, se va a almacenar el código 65. Y cuando el usuario presione, digamos, el número 3, no se va a almacenar un 3 en AL, sino se va a almacenar el código de la tecla presionada, que es el 51. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Es como si estuviera en carácter y tenemos que convertirlo a número. Y eso sería fácil, ¿no? Simplemente les resto 48. O sea, si presiona 0, va a salir 48. Pero les resto 48 y va a salir 0. Y si ha presionado el 2, 50 menos 48, justo 2. Si ha presionado el 3, 51 menos 48, y justo le va a salir 3. ¿Sí? Analicen eso, que es importante. Bueno, entonces
decimos, en AL tengo, supongamos que ha presionado 3, en AL tenemos 51. Quiero volverlo a 3, hay que restar. Entonces podríamos hacer esto, decirle restar. Lo que haya habido en AL, que era, digamos, 51, le vamos a restar un 48. Y con eso en AL ya voy a tener el 3. O sea, nos estamos concentrando en el número 3 solamente para visualizar mejor, ¿verdad? Y si tengo el 3 y ahora quiero sacar el doble, entonces sumaré así, aumentaré a AL, le voy a aumentar no 3 sino lo mismo, AL, cosa que en AL ya va a haber 6. Ahora ese 6 tenemos que mostrarlo en la pantalla, pero no quiero mostrar el carácter 6. ¿Por qué? Porque si muestro yo el 6 con la función que tenemos ahí abajo, la de mostrar el carácter, va a pasar lo siguiente, que voy a mostrar el carácter 6. ¿Y qué es el carácter 6? Uno que dice reconocimiento, ni siquiera es un carácter que se imprima, ni no, prácticamente nada que nos sirva. No, nosotros no queremos el carácter 6, queremos este 6, el carácter 54. O sea que cuando salga 6, va a tener que sumarle lo que antes le he restado, el 48, para que se vuelva realmente el 6. Entonces, lo que hemos dicho es que hasta el momento estamos imaginando, estamos haciendo abstracción con que el usuario hubiera introducido 3. Ese 3 es el código 51, le estamos restando 48 para que se vuelva efectivamente 3. Con esta función add estamos sumando a ese 3 el mismo 3, se vuelve 6. Y ahora quiero imprimirlo, pero para imprimirlo entonces tendría yo que sumar a este registro. ¿Dónde coloco el número que voy a imprimir? En el registro de L, ¿verdad? Bueno, puedo hacer así. A lo que tengo en AL le sumaré los 48 para que se vuelva ya un carácter que representa el número. Pero y después, entonces simplemente ya tengo que llamar a mi interrupción 2 para imprimir el carácter. Este número, el resultado estaría en AL, lo tengo que trasladar al DL, porque en DL tiene que estar lo que voy a imprimir, y listo. Y entonces, si todo está bien, ahí tendría que funcionar todo esto. Así que nos vamos al editor ml y que le hemos llamado doble.sm. Muy bien, parece que todo está bien. Le llamo al doble, espera un número, voy a poner el 3 justamente, y me salió el resultado muy aladito, ¿no? Muy pegadito, así que parece 36, pero no importa. Eso es algo que podemos corregir fácilmente. Le decimos que baje y va a salir el editor. Aquí está. Porque el problema es que nos está saliendo como que muy abajo, muy alado, ¿no? Entonces lo que nosotros tendríamos que decirle es que nos imprima un carácter de nueva línea. Eso podríamos poner, ¿dónde? Aquí tendríamos que poner. Antes de hacer esto, le voy a decir que quiero que me imprima el carácter de nueva línea, el 10. Y después de que imprime el 10 ya va a bajar una nueva línea y ahí va a imprimir el 6. Eso parece mejor. Veamos. Compilamos. Ejecutamos. Le pongo el famoso 3 y ya no me salió nada. A ver por qué. Es posible que el valor de AL esté variando al ejecutarse esta función. Entonces lo que podemos hacer es guardarlo en alguna variable que no tenga nada que ver, como en CH, por ejemplo. En CH guardaremos AL, el resultado que teníamos antes.
para que aquí, cuando quiero imprimir ya el número de verdad, le pongamos entonces CH. Pongo 3 y ahora sí, sale el resultado. Muy bien. Hay un problema porque estamos trabajando con un carácter. Si son dos caracteres, esto ya no va a funcionar. Por ejemplo, miren, y eso es un tema para después, ¿no? Pero ya, por ejemplo, si pongo 5, 5 y 5 va a salir 10. Y entonces no me está dando 10. Porque no le estoy diciendo que imprima un solo carácter. Para que imprima dos caracteres ya tengo que hacer otra cosa, ¿no? Entonces ahí es donde ya tendremos que hacer otras cosas. Por lo pronto estamos conociendo simplemente lo básico. Ahorita hemos introducido el sub para restar, el add para sumar.